Sean todos bienvenidos a Pulso Político, en esta ocasión con el economista Luis Fernando Ayala, director provincial del movimiento Creo, lista 21, para conversar respecto a lo que se viene la consulta popular de este domingo 16 de noviembre y conocer cuál es la posición del movimiento Creo. Luis Fernando, bienvenido a Pulso Político, muy buenas tardes. ¿Cuál es la posición del movimiento Creo? Se ha expresado en las redes el sí, pero el sí en las cuatro preguntas, bienvenido y muy amable. No, muchísimas gracias, Tadeo, por la invitación. Un afectuoso saludo a quienes nos ven y nos escuchan en Pulso Político. Efectivamente, la posición del movimiento, creo, es a favor del sí en las cuatro preguntas de la consulta popular. Y esto lo hacemos porque creemos que si bien no son la solución completa para los graves problemas que aquejan al país, sí son un paso en la dirección correcta. Por eso nuestra posición a favor del sí. ¿Por qué dicen que no son la solución idónea, pero sí es lo que puede entablar un camino? Porque los problemas del país son extremadamente complejos, que tienen que ver con los problemas estructurales del país, ¿no? Que tienen que ver con un modelo económico que se ha demostrado fracasado, con un modelo político que ha contribuido. Te mencionaba, pero ¿por qué es una manera de decir ver las cosas ahora con este tema de la constituyente? Hay quienes expresan el no, pero también en el fondo quieren el sí. ¿Cómo está así la posición del movimiento, creo, de un sí, pero un sí también de respaldar y poner gente que se aprueba a una asamblea constituyente? Nosotros estamos a favor de que exista una asamblea constituyente porque estamos convencidos que la constitución de Montecristi fue un experimento fallido que ha dejado unas secuelas muy graves en el país. Las oportunidades que hemos perdido son muy grandes, ¿no? Es una constitución que intentó imponerle al país una visión socialista, un modelo donde el Estado estaba en el centro de la sociedad. Ese modelo claramente se ha demostrado fallido y debe ser sustituido por otro, por un modelo de oportunidades, por un modelo que le dé la opción a la gente a emprender, que incentive la generación de empleo por parte del sector privado y que en lo político permita organizar al Estado de tal manera que pueda cumplir con su rol, que es atender las necesidades básicas de la población. Y esto permitiría, esta estabilidad, ¿no sería más gasto tener dos asambleas por un momento, tener mucho asambleísta en el cual la gente no se siente representada? Efectivamente, el convocar a una asamblea constituyente es un proceso costoso y los costos van mucho más allá del costo económico evidente de lo que implica todo el proceso, la convocatoria, la elección de los constituyentes, el funcionamiento de la asamblea. Ese no es el costo principal. El costo principal es el costo de oportunidad de la parálisis que ocurrirá durante el tiempo que esté funcionando la Asamblea Constituyente, la incertidumbre. Sin embargo, el análisis correcto es si los beneficios que tener una constitución nueva, que sea funcional, que se adapte a la realidad de esta modernidad del año 2025 en el que vivimos, es mayor o menor a los costos en los que vamos a tener que incurrir. Nosotros como movimiento creo estamos convencidos de que los beneficios de tener una nueva constitución moderna que atienda realmente las necesidades de la gente van a ser mucho mayores a los costos que vamos a tener que incurrir para llegar a ese proceso. Hay costo político que se juega en las diversas tiendas políticas. En este caso, creo podría estarse jugando una última carta de juego político, de vida política, al respaldar esta constituyente. Sí, definitivamente las reglas del juego para las organizaciones políticas han cambiado. El correísmo y el novoísmo, que dicen que son enemigos, en la asamblea muy extrañamente se pusieron de acuerdo muy fácilmente para cambiar las reglas del Código de la Democracia y debilitar la institucionalidad político-electoral del país. Eso es muy grave, a espaldas del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, esa es la ley que está vigente y nosotros como organización política respetaremos las normas que están establecidas y bajo eso
en el medio del juego democrático, pues participaremos de manera muy activa en una eventual campaña para la Asamblea Constituyente. Y en estas eventuales campañas a partir del 2029, si de aprobarse el sí, habrá reducción de asambleístas. ¿Eso cómo lo interpretaron desde el movimiento Creo, que en su momento fue movimiento oficialista 21-23, y uno tiene la intención que, ok, fuimos del un lado, pasaremos a ser el otro lado, incluso con la posibilidad de no estar? ¿Cómo toman ese posible sí de la reducción de asambleístas? Nosotros actuamos con coherencia. Esta tesis, que nos alegramos que la haya recogido el presidente Noboa, aunque de manera imperfecta, es una tesis que vale la pena recordar, le impulsó el presidente Guillermo Lasso en su momento, inclusive a través de una consulta popular, a la que se opusieron muchos de los que hoy forman parte de este gobierno, como el asambleísta Esteban Torres, quienes conspiraron contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Nosotros no vamos a caer nunca en ese juego. Nosotros vamos a apoyar siempre todo aquello que vaya en beneficio del país, independientemente de quién lo proponga. Así lo hicimos en el pasado y así lo haremos siempre. Es decir, como que Movimiento Creo dejaron las diferencias políticas a un lado, por más que han tenido cuestionamientos desde ciertas personas vinculadas al movimiento ADN. Nosotros siempre vamos a poner por delante los intereses del país. No creemos que esta reforma sea perfecta, ojo. Creemos que pudo ser mucho mejor redactada, mucho mejor consultada, pero es un paso en la dirección correcta, porque, como dice el dicho, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si bien hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, como por ejemplo la sobrerepresentación que tienen los migrantes, eso no se corrige, como para quienes nos escuchan. Actualmente los migrantes eligen 6 asambleístas, más que muchas provincias con una votación ínfima. Eso ojalá se hubiese corregido en esta propuesta, no lo hizo el presidente Noboa, y creemos que es una distorsión. Porque mientras en Guayas se necesitan decenas de miles de votos para que un asambleísta salga electo, un asambleísta por la circunscripción de América Latina puede ser electo con 3.000, 4.000 votos. Eso es una desproporción que no se justifica porque los ciudadanos de Guayas no son ciudadanos de segunda categoría. Merecen tener la representación que su peso poblacional le corresponde. Quizás eso es una Entonces, manera que lo decidieron, como llevarse por la polarización, por irse por ese lado, como que estar presente, está latente el un color, el otro color, que eso es un poco, creo, a mi criterio, lo que le ha chocado a las distintas tiendas políticas. No sé si en este caso el movimiento Creo, el que se dejan llevar ahora por el color o el número, que están casi cercanos, saltándose uno. Entonces eso hace que todo el mundo diga, ¿por qué me quitas de un lado y me pones más en otro lado sobre candidatos a la asamblea en el 2029 de darse la aprobación? nosotros lo que creemos es que esta es una oportunidad desperdiciada por parte del gobierno. Porque si bien la reducción del número de asambleístas es importante y nosotros estamos de acuerdo, se están dejando de lado temas que son aún más importantes, como la calidad de los representantes a la Asamblea Nacional. Nos ha llenado de vergüenza como ecuatorianos ver la conformación que tiene la actual Asamblea Nacional, ¿no? Desde este jovencito de 19 años, parte del movimiento oficialista, que se aburre en las sesiones y no encuentra otra mejor cosa que ponerse a dibujar, como la de este otro asambleísta, también de ADN, que tiene tanta pereza mental que no es capaz ni siquiera de levantarse de su cama para asistir a las sesiones del Pleno, sino que se conecta acostado. Ese es el nivel de la representación y eso no se corrige reduciendo el número de asambleístas. Eso se corrige repensando el modelo político, estableciendo unos requisitos básicos que deban cumplir quienes aspiran a representar al pueblo ecuatoriano, repensando si tiene sentido mantener una votación por plancha o si más bien deberíamos ir a distritos uninominales que se compensen por un mecanismo de representación proporcional como existe en otros países, como existe en Alemania, como existe en México, por citar solo un par de casos. Pero aquí, cuando mencionas hechos que se han presentado en la asamblea actual,
todo el mundo dice, sí, va a ser la oportunidad de un momento distinto, pero creo que cada 4 años vemos una asamblea una igual a la otra, e incluso a veces hasta peor. Pero cuando se ve estas cosas, ¿cómo tomarlo para poder plasmar en sí lo que quiere cada movimiento? Tomando en cuenta los detalles, que en sí no son, como lo mencionas, no es cantidad, sino es calidad. Pero cómo partir desde los movimientos con aquello. Primero sacando del anonimato a los asambleístas. Yo invito a quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio a que hagan un simple ejercicio. En la provincia del Guayas tenemos en la actualidad 20 asambleístas que nos representan. Yo los invito a quienes nos escuchan a que hagan el ejercicio de nombrar a sus representantes, a sus 20 asambleístas. Yo podría asegurar que la gran mayoría, por no decir casi todos quienes nos están escuchando, no van a ser capaces de nombrar, no a los 20, a la mitad de los asambleístas. ¿Por qué? Porque el método está diseñado justamente para que se vote en plancha, sin importar quiénes son las personas que conforman esas listas. Entonces ahí hay una primera deficiencia que hay que corregir, y es ahí donde la reforma tiene que ser más profunda. Tenemos que plantearnos la posibilidad de ir a distritos uninominales, donde la gente sepa perfectamente por quién está votando. Esa es una medida muy concreta para empezar a corregir esta crisis de representación que tenemos en el país. Y esta crisis de representación, ¿cómo manejarla desde los distintos partidos políticos? ¿Cómo la maneja Creo, por ejemplo? Creo la maneja haciendo lo que hemos venido haciendo en este último año, invitando a la gente a involucrarse en política. Porque lo que los malos políticos quieren precisamente es que nadie les haga competencia. Y por eso se ha transmitido esta imagen falsa de que la política es sucia, de que la política es solo para los corruptos, solo para los ineptos, cuando eso no es verdad. La política es la actividad más noble que tiene el ser humano, porque la política es dejar de pensar en uno mismo para pensar en los demás, para pensar en la sociedad, para pensar en el país en su conjunto. Por eso yo aprovecho este espacio para hacer una invitación a quienes nos escuchan, particularmente a los jóvenes, a que se involucren en política. Vincúlense con las organizaciones políticas que mejor representan sus valores y sus principios. Y de mi parte, como presidente provincial de Creo Guayas, hacer una invitación a todos aquellos ciudadanos, mujeres y hombres, que creen en la libertad, que creen en el espíritu emprendedor, a que se vinculen con Creo. Las puertas del movimiento Creo están abiertas para todas aquellas personas de bien que quieran ser parte de la solución. Entrando en las últimas dos preguntas, y Luis Fernando, agradecerte por tu tiempo, ¿cómo se verá reflejado o cómo impactará el tema de si se aprueba en el sí de eliminar del presupuesto general del Estado el fondo para los partidos políticos? ¿Cómo toman todos o cómo toman, como Creo, y cómo es palpado que se sienta esto reflejado a mediano y corto plazo? Aún más tú como economista. Sí, una vez más, es un paso en la dirección correcta y por eso apoyamos el sí. Creemos que es inmoral que mientras no haya medicinas en los hospitales se destinen recursos importantes en favor de los partidos políticos. Recursos que tienen una razón de ser, que es fundamentalmente la capacitación de las organizaciones políticas a sus miembros, pero que en la práctica, para escándalo de la sociedad, han sido mal utilizados, inclusive para financiar cirugías estéticas, como en el caso de una organización política que debió haber sido sancionada en su momento de manera ejemplarizadora. Pero al mismo tiempo esta es una oportunidad desperdiciada por parte del gobierno, porque la ciudadanía tiene que entender que existen dos tipos de financiamiento a las organizaciones políticas. El más pequeño es el que se está eliminando, el fondo partidario, que reciben las organizaciones políticas en relación al número de votos que obtienen en las elecciones. Pero el otro rubro, que es el fondo de promoción electoral, que es el más importante y es el que reciben las organizaciones y los medios de comunicación cada vez que hay un proceso electoral, ese no se está tocando. Nosotros estamos de acuerdo con eliminar ambos, porque insisto, mientras la ciudadanía no tenga atendidas sus necesidades más básicas, resulta inmoral
que la plata del presupuesto del Estado vaya a financiar organizaciones políticas. Es decir, hay un tema de un conflicto, un tema de cruces de diálogos, como que te elimino el uno, pero no el otro. ¿Sienten ustedes así? Nosotros creemos que es incoherente. Nos parece que es más una medida politiquera para generar adhesión a favor de la consulta popular, pero que no va al tema de fondo, que es el fondo de promoción electoral, que se ha prestado, dicho sea de paso, para muchas mañoserías. Finalmente, el tema de aprobarse, el tema del retorno de bases militares extranjeras, se ha visto dos ocasiones la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. ¿Cómo toman el tema de que se está encaminando esta probabilidad, ya incluso visitando posibles lugares de bases militares, ya con un hecho como encaminado y con la confianza extrema de que gane el sí en dicha pregunta? Nosotros estamos completamente de acuerdo con la pregunta de la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, por una sencilla razón. Este fenómeno que estamos viviendo como sociedad, como país, es un fenómeno de características transnacionales. La ciudadanía entera sabe perfectamente que la lucha del Estado ecuatoriano, esta lucha desigual frente a estos grupos de delincuencia organizada, son precisamente contra organizaciones que operan en muchos países y que por lo tanto tienen muchos recursos, tecnología, que muchas veces es superior a la del Estado ecuatoriano. Frente a eso, este flagelo solo puede ser enfrentado con cooperación internacional. Es ahí donde la instalación de bases militares que contribuyan a dotar de tecnología, de personal, de equipos para luchar contra el crimen organizado, pues nosotros lo vemos con muy buenos ojos y creemos que es un paso en la dirección correcta. Creo llama a la unidad. Sin lugar a dudas, lo hemos hecho siempre y creemos que estas son cuatro tesis en las que deberíamos estar de acuerdo como sociedad. Imagino que ayer pudo palpar el tema de la noticia de quiénes serían unos eventuales candidatos por ADN a una asamblea constituyente. Creo ha pensado ya en posibles nombres de darse la posibilidad. Nosotros como movimiento creo hemos estado siempre muy preocupados de tener mujeres y hombres que estén preparados para asumir posiciones de responsabilidad. El movimiento creo le ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y recursos a capacitar a sus miembros. Tenemos, de hecho, a través de la Escuela de Formación César Monge Ortega, programas de formación permanente a nuestros militantes y simpatizantes. En ese sentido, contamos, insisto, con cuadros para participar en el próximo proceso de Asamblea Constituyente si llegara a ganar el sí, pero este no es el momento de adelantar nombres. Paso a paso. Por supuesto, primero hay que ganar, el sí tiene que ganar y luego definiremos los nombres. Sí llama un poco la atención cuál era el objetivo del presidente Noboa de adelantar estos nombres. Seguramente hay una razón para ello, pero nosotros creemos que este no es el momento, porque hay que respetar la voluntad popular. Quiero agradecerle al economista Luis Fernando Ayala, presidente provincial en Guayas del movimiento Creo, por habernos acompañado aquí en Pulso Político con las reflexiones de lo que es el movimiento respecto a esta consulta popular referéndum de este domingo 16 de noviembre. Luis Fernando, muy amable por su tiempo. ¿Alguna conclusión final que quiera dejar aquí en el programa de cara a lo que es este domingo? Sí, invitar a la ciudadanía a pronunciarse a favor del sí en esta consulta popular. Eh, Estas preguntas son, insisto, un paso en la dirección correcta. Necesitamos implementar aquellos cambios que nos ayuden a sustituir este modelo absurdo que ha condenado a nuestra gente a la pobreza. Esta es una oportunidad. Ahí estaban las expresiones de Luis Fernando Ayala, presidente provincial del movimiento Creo en la provincia del Guayas. Luis Fernando, muy amable por su tiempo aquí en Pulso Político. Muchas gracias. Gracias a todos quienes se conectaron aquí a Pulso Político. Estamos tomándole el pulso a lo que es la consulta popular y referéndum este domingo 16 de noviembre, conversando con diversos actores políticos. Nosotros nos reencontramos en un próximo programa. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pasen bien.